Muy bienvenidos a Radio Carecen DC, les saluda Isidro Quintanilla y hoy, en conmemoración del Día de Acción de Gracias, a voces de todos los integrantes de Carecen vamos a expresar nuestros agradecimientos. Yo doy gracias por tener la oportunidad de trabajar aquí en Carecen. Yo doy gracias por mi familia y por estarmos todos saludables. Hola, mi nombre es Giovanni del Cid y doy gracias por la vida que he recibido y los días que me han brindado nuestro Señor Jesucristo y pues deseo pues con muchas bendiciones lo mejor para todos. Mi nombre es Santos Amaya y yo doy gracias porque siento que he encontrado el propósito de vida que es ayudar a la comunidad inmigrante. Mi nombre es Jasmine Cáceres y yo doy las gracias por tener salud, amistades y por poder ayudar a la comunidad inmigrante en el área metropolitana. Hola, soy Emily. Estoy agradecida por nuestros clientes y nuestro equipo en el departamento de legal. Mi nombre es Frida Cuellar y yo soy agradecida por las experiencias que nos ha dado la vida, por la salud y por las amistades que tenemos. Buenos días, en esta linda mañana envío un cordial saludo desde la oficina de Carecen y dándole gracias a Dios por todo este año de trabajo, de esfuerzo y de poder compartir con todos nuestros clientes. En este momento quiero dar gracias a todos los que han apoyado a Carecen financieramente para que Carecen pues pueda llevar esta labor de trabajo comunitario ayudando siempre a nuestra comunidad latina aquí en el área de Washington, D.C. Hola, me llamo Kate y estoy agradecida por tener un trabajo donde puedo hacer lo que me gusta. En este Día de Acción de Gracias felicitamos a toda esta comunidad que se hace parte de nosotros aquí en Carecen. Sabemos que ha sido un año difícil por año de pandemia y le deseamos éxito a estas fiestas de Acción de Gracias. Quiero agradecerle a nuestra comunidad por la confianza que tienen en venir aquí a Carecen. En este Día de Acción de Gracias estoy muy agradecida primeramente con Dios y muy agradecida con Carecen por la oportunidad que nos ha dado de poder servir a nuestra comunidad latina. Quiero darle agradecimiento a mis compañeros de trabajo de Carecen por ayudarme a ser la persona que soy hoy. De parte de Carecen, quiero agradecer enormemente a la comunidad del área metropolitana de Washington en el Día de Acción de Gracias para pasar con sus familias. Hola, mi nombre es María Molina y yo estoy muy agradecida con mi trabajo en Carecen porque me da la oportunidad de ayudar a personas como yo, inmigrantes como yo, que llegaron a este país y no tenían nada, no tenían conocimientos de leyes, ni de cómo funcionaba, ni del idioma. Y también estoy agradecida con mi familia por la salud que tienen. Mi nombre es Luis Daniel Rojas. Estas temporadas espero pasarlo con familiares, junto a amigos también. En lo personal me siento muy agradecido con la vida, con Dios, por haberme regalado un año lleno de salud, un año lleno de unión familiar y de retos superados, tanto laboralmente como personalmente. Carecen se une a la celebración del Día de Gracias y les desea a todos nuestros radioescuchas que la pasen bien, que estén llenos de alegría, que estén llenos de paz, que la unión familiar se sienta y que recordemos que estamos para apoyarnos unos con otros. Empodérate, infórmate, juntos. Ya estamos cerca del Día de Gracias y pienso que es un momento para unificarnos, para unirnos más con nuestra familia, con nuestra comunidad. Tenemos como invitados a Kevin del Departamento de Vivienda y a Diego del Departamento Legal. Y estaremos discutiendo un tema que surgió hace poco en la ciudad de Los Ángeles. Hubo un pequeño incidente con unos concejales, ¿verdad?, por algunas cositas que dijeron acerca de las personas indígenas. Entonces, vamos a abrir este espacio para tener una conversación acerca del tema. Así que conmigo está Kevin. Gracias, Elena, por invitarme y tenerme otra vez. Bueno, Kevin, y me gustaría comenzar este programa compartiéndoles un poquito acerca de la perspectiva, desde mi perspectiva, ya que yo soy originaria de México, ¿verdad? Pues sí me gustaría compartirles un poquito acerca de cómo fue mi experiencia, ¿verdad?
bueno, si bien en México no se conoce la palabra racismo, pero sí se conoce la palabra clasismo, ¿verdad? Y con eso en México las personas son clasificadas dependiendo su estatus económico y también dependiendo de su color de piel. Entonces, básicamente, si eres una persona pobre y más oscura de piel, te consideran una persona india o una persona indígena. Y pues bien, me gustaría compartir un poco acerca de mi historia personal. Este es un tema que me toca muy profundamente, ya que mi madre y la familia de mi madre pues vivieron esto por parte de la familia de mi padre. Mi abuela, siendo de una comunidad, de un municipio del estado de Puebla, un municipio a 3 horas de la ciudad, ¿verdad? Conocido, llamado Telpaclán. Mi abuela pues era una persona indígena, ¿verdad? Que ella se vestía con su vestimenta tradicional, con esas faldas llamativas, con esas blusas tan características de la comunidad indígena, usaba sus rebozos, sus guaraches y ella decide mudarse a la ciudad por ahí en los 80s, ¿verdad? Para poder trabajar y poder pues sustentar a sus hijos y ayudar a mis abuelos a mis bisabuelos que se habían quedado en el pueblo. ¿Y qué sucede? Pues con el paso del tiempo, mi madre conoce a mi padre, mi madre se había criado más en la ciudad, pero cuando la familia de mi padre conoció a mi madre, ¿verdad? Y al saber que mi mamá venía de un pueblo, que la madre de que mi abuela era una persona indígena, ellos empezaron a discriminar a mi madre, ¿verdad? Cuando mis padres se casaron, mis papás se mudaron a casa de mis abuelos, donde mi padre había construido un cuarto, ¿verdad?, para ellos. Y mi mamá compartía casa con mis abuelos y con mis tías, hermanos de mi papá. Y la verdad fue una etapa muy difícil para mi madre, ¿verdad? Por lo que ella me ha contado, porque en muchas ocasiones la trataron de india patarrajada, que regrésate a tu pueblo, regrésate a donde vienes. Y pues sí, es un tema que me ha hecho reflexionar en muchos aspectos y que es algo que yo traigo conmigo, ¿verdad? Desde México, que es algo que yo traigo en mí y que no quisiera que ese patrón se siguiera repitiendo con otras personas indígenas, con otras personas que son diferentes a nosotros, ¿verdad? Porque es algo que en esta época, ¿verdad? En la modernidad, estamos escuchando que las personas son juzgadas o son puestas en una categoría por su color de piel, o porque son chaparritos, o porque son bajitos, o por sus vestimentas, por el idioma, por el lenguaje que hablan. Y pues desafortunadamente esa cultura, ¿verdad?, de querer clasificar, de querer poner etiquetas, de querer poner nombres, aún sigue en nuestra cultura. Wow, Selene, gracias por compartir eso con todos nosotros. Eso es una experiencia bien triste y en realidad algo que, bueno, puede traumar a la persona. Yo sé que en nuestra comunidad siempre el racismo ha existido y no se ve como si no hemos hecho mucho para a encontrar un espacio para hablar, y es bueno que estamos haciendo eso hoy, día, en este episodio. Muchas gracias, Kevin. Y es verdad, más allá de la cuestión política y que toda la atención mediática que el incidente que pasó en Los Ángeles atrajo, hay un panorama político y social, ¿verdad?, dentro de lo que sucedió. Y pues sí, nos gustaría utilizar este espacio para promover el diálogo acerca de este tema que es muy importante. Yo siento que es hora de que concienticemos un poquito, ¿verdad?, que miremos, que hagamos un análisis interno para romper patrones que dividen y que hieren, ¿verdad? Aunque tal vez no nos demos cuenta que lo hagamos, pero internamente traemos eso que viene con nosotros desde que emigramos a este país.
esos patrones han sido inculcados en nosotros desde nuestra crianza, ¿verdad? Y muchas de las veces no nos damos cuenta que están ahí. Y sin embargo influyen en la manera en la que convivimos con otras personas, con otras culturas. Sí, y creo que eso es una de las grandes tristezas de que quizás estamos ciegos a estos eventos que pasan cada día, pero sí existen y es tiempo que, como tú dijiste, es tiempo de reflejar a sí mismo, pero también como comunidad y tratar de hablar y entendernos cada uno para llegar quizás a un medio para poder mejorar nuestra comunidad. Sí, y más allá de reflexionar, es el momento de actuar. Tenemos que actuar, tiene que haber un cambio, porque estos son temas que no se vienen tratando hoy, ¿verdad? Se vienen tratando desde hace muchos años y sin embargo son temas que vemos que resurgen, ¿verdad? Resurgen aquí, resurgen en nuestros países de origen. Entonces, no solamente los queremos invitar no solamente a reflexionar, sino también los queremos invitar a promover el cambio, a realmente ser parte del cambio, ¿verdad? En nuestra propia comunidad, en donde estemos, si nos están escuchando desde otros países, por favor, promuevan el cambio. Hagamos un análisis interno para cambiar esos patrones dañinos de hoy. Empodérate. Infórmate. Juntos. Bueno, el tema de raza en el caso de El Salvador es muy interesante porque realmente en El Salvador se habla mucho más de clase que de raza. Y eso tiene raíces muy históricas. En El Salvador, después de la matanza de 1932, donde la mayoría de personas asesinadas fueron pueblos indígenas que estaban organizados como parte del movimiento campesino de trabajadores, muchas de las personas, como forma de protección, dejaron de practicar sus costumbres, de hablar sus lenguas en espacios públicos, de utilizar sus vestimentas, y empezaron a adoptar realmente lo que nosotros conoceríamos más como la cultura del ladino, ¿no? Del mestizo salvadoreño que trabaja, que se identifica como salvadoreño, que habla castellano, español, que no se realmente conecta con sus raíces indígenas. Y ha sido un problema realmente que se ha guardado en silencio por mucho tiempo. Realmente hasta en los últimos años no habían muchos esfuerzos para realmente revitalizar el movimiento por la cultura indígena. Sin embargo, El Salvador, pues claramente si tú vas a las partes de Sonsonate, Santa Ana, Huachapán, encuentras muchas comunidades donde las raíces indígenas son muy fuertes. Sin embargo, las personas ya no se identifican de tal forma, se identifican dependiendo de su lugar de origen, de ser salvadoreños, y en general el país pues se ha identificado más como una nación mestiza. Tú ves los censos y la mayoría de personas se identifican como mestizo, que viene siendo parte de la herencia de la colonia española con su sistema de castas. Un mestizo es una persona que tiene sangre indígena pero también sangre española. Es algo muy particular en el caso de El Salvador. Tú ves muchas personas con facciones muy indígenas, pero que no se asocian en ninguna manera con la cultura y con el término indígena. Inclusive palabras como ya bien lo decía Selene en otro momento, como ¿qué indio eres? O me salió una indiada, son cosas que se dicen en respecto a la falta de educación, por ejemplo, o en respecto al no ser tan culto en algunas materias. Entonces son cosas que se utilizan como forma de insulto, como términos derogatorios, y es triste en verdad. Hoy en día inclusive vemos que casi todos los anuncios en El Salvador, tú vas por la calle, las fotos, las imágenes, los estándares de belleza que se utilizan son estándares norteamericanos, europeos, donde las personas tienen la tez clara, no son personas que realmente reflejan la gran mayoría de la población salvadoreña. Pero ya la cultura se identifica mucho más o se inclina mucho más a aceptar esos estándares de belleza, esos estándares de cultura, que realmente buscar dentro de sus raíces dónde encaja lo indígena, dónde encaja esa cultura, dónde encaja esa historia, dónde encajan esas historias personales de cada familia. Entonces es un tema que
aún me parece debe de seguirse trabajando y que se ha olvidado en muchos espacios y que lamentablemente también lo traemos con nosotros cuando venimos para Estados Unidos y empezamos a ver diferencias raciales, pues nosotros estamos más acostumbrados a hablar en temas de clase y no de raza. Entonces abordamos esa conversación desde ese punto. Empodérate, infórmate, juntos. En la entrevista de este segmento, tuvimos el privilegio de entrevistar a 2 miembros de la organización Cielo. Ellos son Luis López Reséndiz y Aurora Pedro. Aurora es una intérprete del idioma maya en inglés y acateco, y Luis es el director del programa de interpretación de lenguas indígenas en Cielo. Esperamos que disfruten la entrevista. Empodérate, infórmate, juntos. Okay. Pues bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy aquí con mi compañero Kevin. Él va a estar ayudándome durante la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Thank you for inviting us. Luis y Aurora, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Así que para comenzar, nos gustaría que nos cuenten un poquito acerca de cómo se originó Cielo. Bueno, Cielo empezó como un esfuerzo de visibilizar más la migración de los pueblos indígenas del sur de la frontera de México y Estados Unidos hacia Estados Unidos, la migración de los pueblos indígenas. En sí, Cielo es una organización creada por mujeres indígenas para atender a la comunidad indígena migrante que está en Estados Unidos y también para acabar como la violencia sistemática o la violencia que enfrentan las mujeres indígenas. Cielo es una organización mayoritariamente de mujeres indígenas y muchos jóvenes, a la young people, y es un esfuerzo por tratar de cambiar un poco las narrativas, de despegarnos de esta idea de que todas las personas que vienen del sur de la frontera o de los países al sur de la frontera que son latinos o que hablan español. Yo, por ejemplo, no me identifico como latino ni hispano, mucho menos mexicano. Más que nada yo me identifico por el nombre de la comunidad donde vengo. Yo soy mixteco, del pueblo Ñusabi, que Ñusabi se traduce más o menos al pueblo de la lluvia. Nosotros somos gente que viene de una región en el sur de México, al norte del estado de Oaxaca, y somos, bueno, esa es mi comunidad, ¿no? Entonces yo vengo de una comunidad indígena mixteca. En sí, el término indígena también es algo que hemos apropiado para unificar la lucha de los pueblos indígenas migrantes, pero si tú me preguntas, no, yo soy mixteco antes de ser indígena, ¿no? Entonces, para nosotros crear esa visibilidad es importante porque está esta idea errónea de que todos somos latinos o todos somos mestizos o ladinos, y es lo que no queremos nosotros reproducir. Más que nada hablar sobre la migración de pueblos indígenas. Mi nombre es Luis López Reséndiz. Con Cielo yo trabajo como el director del Centro de Idiomas Indígenas y el Poder, que es donde nosotros es el Language Department de Cielo, donde nosotros nos enfocamos en toda la cuestión de proveer intérpretes en diferentes idiomas indígenas a diferentes instancias de gobierno, cortes, tanto estatales, federales, escuelas, hospitales, centros de detención, albergues, entre otros. Entonces proveemos servicios de interpretación a organizaciones de derechos humanos, pero también a instancias del gobierno que requieren servicios en idiomas indígenas. And now let Aurora introduce herself and talk a little about what Cielo is, from her perspective. Sorry. Yeah, the question was, tell us how Cielo was founded. So an origin of Cielo. What is the origin of Cielo? Yes. Okay, so my name is Aurora Pedro, Maya Acateco, Maya Amubal.
I'm the manager for the Center for Indigenous Languages and Power at Cielo Comunidades Indígenas en Liderazgo. I joined Cielo about a year and a half ago. And Cielo was founded by two Zapotecas, Janet Martinez and Odilia Romero, a mother-daughter team. And I think what really speaks about Cielo's foundation is that it was founded in that space, very intentional, that a lot of the Indigenous movements have been led by Indigenous women, and making space to really uplift that population. And what Cielo does is language justice. I think, as Luis mentioned, how a lot of the times Indigenous folks and communities and cultures and languages are erased by the label of Latinidad, of Hispanics, of all these political categories that does not recognize us as Indigenous people, does not recognize our language, our diversity, and as a consequences, really it discriminates in a way that doesn't allow for basic human rights, such as language access. And when it comes to really gaining rapport with the community, visibilizing the community, this has been work done by Indigenous women. Cielo has been very intentional when it comes to the interpreters that we work with, the communities that we work with, to make sure that Indigenous women are included in these conversations, are part of the training. Because if, for instance, such as interpretation in a case where there's a lot of gendered violence, a minor or a young girl might not feel comfortable speaking to another gender, but except for when it's a woman interpreter. And some people might not understand this, but this can really leave out details that means a difference between a child gaining asylum here or not. So it makes a big difference. I think it really empowers the new generation. It really empowers Indigenous women to be able to do the work, to be able to create a pathway for Indigenous women. And Cielo was created on that. And Janet and Odilia has been very intentional to also include the new generation. There's a lot of young folks that I work with, and it's been an amazing journey so far. Thank you so much, Aurora and Luis. And I can relate to what you're telling me, because, for example, when I have to like mark on any type of like application, when you have to like find or identify yourself with any type of like, I guess like race or origin, it's like really hard. I cannot find, what to write on the space, because it's like, as you said, like I'm Latino, Hispanic, but I'm also I'm from Puebla. So now that you're telling me this, I want to learn more about my background. I want to know where I came from. Thank you for that. Yeah. So that was very, very insightful. Thank you so much for that. Because I'm sure it's the Indigenous people as a community that kind of get overshadow a lot, and it's nice to know that there's an organization that wants to represent in every possible way. I guess we can move on to the next question, and you kind of answered a little bit of it, but I guess in this instance, can you talk to us about maybe some of the maybe some specific projects or work that you've done already, or experiences that you've had in the indigenous community, obviously in this country? You kind of get it, or let me see if I understand. Like, just speak on an experience. Yeah, like a project that you guys already or you're still working on, or some event that gives us a little bit more insight of, I guess, how it goes in the community. Well, that you've worked on in the indigenous community in this country. I could speak more as to answer your question. Because I do interpretation for Acateco and Anjobal.
So I could answer that in like an interpreter's point of view, and I'll let Luis answer that more of like the a SILP project. So it's really important that there are resources available for Indigenous interpreters. I know right now there has been a high increase for demand of Indigenous languages from areas that are now called Guatemala and Mexico. And a lot of the times there are big language agencies that will say they have these languages available. However, the resources, the training, the protocols aren't necessarily taught in a way that's useful for language speakers of Indigenous communities. And I think that is a disservice. That is actually language violence towards Indigenous communities, because if an interpreter walks into an assignment and does not understand what are the protocols, what are the code of ethics, the person receiving that interpretation is not able to speak their truth, is not able to tell their story. And that, again, has an effect on how, their asylum case goes, or how their court hearing goes, or how their appointment with a doctor is, if they understand what the medication is. And I can use one of the assignments I was a part of. I had interpreted for. There was a mother and daughter at a hospital, and the mother hadn't received an interpreter until at that point that I intervened, or that I was assigned to their appointment as the interpreter. And this was really tragic, actually, because the medication had ran out. The mother didn't understand how important the medication was, what to do, who to ask, how to refill, and in that case, really how to administer the medication. And the consequence of that was the daughter ending up in the hospital for a few days. And this eventually led to the young girl passing away. And these are the consequences. When we talk about this is literally life or death, this shouldn't have happened. And this was very preventable. And it happens every day. I think a lot of people don't want to admit how often and how common these stories are, these truths are. And it's not an accident, it's not a coincidence that this is happening every day to Indigenous people. It's because our languages aren't seen as being in existence. Our knowledge of, even as interpreters, aren't valued. A lot of the times when we get reached out, as an independent interpreter, I'm asked to do it on a volunteer basis. But, we live, especially in LA, where rent is high, where the cost of living is high, so in multiple perspectives, us as Indigenous speakers, as both being worthy of receiving that service, of having access to those medical cares, of understanding what that medical care is, and as an Indigenous interpreter of giving my service, both of that is not seen. And we have to understand that goes through multiple steps. It goes through the person at the front desk, the doctors, the social workers, the case managers, that happens even in schools. And this is why Cielo does the Indigenous interpreters training, because we can understand as interpreters how to make sure that we're doing a good job. And, that how as interpreters in the United States, we are able to advocate while following the protocols and code of ethics. But it's something that, as an interpreter, we also have to acknowledge that we have to continuously educate ourselves. We're, like I always say, we're forever students, because no interpreter is like, that's the end. Like there's no training after that. Like, we're always training. There's always going to be new situations. But yeah, I'll let Luis answer for SILP.
Yeah, so basically, again, thank you so much. I mean, that's very, very tragic what happened to the young lady. It's definitely something that there needs to be shared more of these things that happen, so we can, like, say what Cielo's doing, figuring out a way to make these certain situations happen, which is great. And I think it's great work, you as an interpreter. And I like that idea of, I mean, every day is a learning day for you guys. You have to keep evolving, which is great. For Luis, te puedo decir la pregunta si quieres otra vez en español, si nos puedes hablar un poco, de quizás una experiencia o en el trabajo que han hecho en la comunidad indígena en este país. Sí, sí, bueno, creo que es importante recalcar que este país no reconoce los idiomas indígenas como tal. Es decir, si yo llego como un migrante que habla un tsabi, el mixteco, que mixteco es uno de los idiomas que se hablan en Puebla, mixteco náhuatl, nomás para poner un poco de referencia, entre otros, no reconocerían mi idioma como tal, ¿verdad? Y mucha gente piensa que, bueno, hemos escuchado comentarios como la gente habla un dialecto del español, ¿verdad? Que no es cierto, ¿no? Mucha gente ha hecho como que dicen que somos los últimos que hablan nuestros idiomas, ¿verdad? Cuando en verdad no somos los últimos, o que son idiomas que han desaparecido, o estos mitos que hay sobre la comunidad maya, que es muy diversa, que no existen en los libros de historia. Si es que leyeron en algún momento en la educación sobre la historia, está la historia de que los mayas desaparecieron hace mucho, que se extinguieron, incluso hasta que se los llevaron los ovnis, ¿no? Entonces están todos estos mitos sobre la comunidad indígena que pues nosotros venimos a desmentir. Primero que nada, no son dialectos, ¿verdad? El término dialecto tiene un historial muy racista, que nosotros no reconocemos y no apreciamos. Por eso nosotros hablamos idiomas y variantes de un idioma o de una lengua. Pero en sí este país no reconoce los idiomas indígenas como tal, porque hay tratados internacionales que no ratifica a este país. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que es un convenio muy importante, que habla sobre pueblos indígenas y tribus, no es reconocido, ¿verdad? Ese tratado internacional lo reconocen muchos países que reconocen la presencia de pueblos indígenas, las autonomías, los pueblos, la diversidad, pero Estados Unidos no lo reconoce. Y hay un motivo, porque no que al reconocerlo implicaría que habría como algún loophole, como alguna plataforma que nos daría la oportunidad de que nosotros pudiéramos reconocer y pedir servicios en nuestros idiomas. Tampoco reconoce la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, no las reconoce, y esto tiene que ver por los conflictos territoriales y los conflictos que hay con aquí en Estados Unidos, porque, o sea, literalmente les robaron las tierras a los nativos, y reconocer eso obligaría a este país a reconocer ciertas autonomías y a nosotros a ser sujetos o ser personas indígenas, de pueblos indígenas, por medio de las leyes internacionales, tendrían que reconocer algún tipo de derechos para nosotros. Entonces ahí eso nos daría la oportunidad de tal vez de tener alguna otra clasificación en vez de nada más latino o hispano. Al no reconocerse estos dos tratados que son importantes, pues no hay alguna vía legal para que estos idiomas se reconozcan, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante reconocer eso y hablar sobre esto, porque en Estados Unidos no hay un sistema que nos clasifique como tal, ¿verdad? No hay un sistema que digan, ¿saben qué? La comunidad de Aurora se debe de clasificar como maya canjobal, maya cateca, porque esos son los idiomas que hablan, pero no, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido que literalmente construir desde cero, desde nada, espacios para hablar sobre migración indígena, sobre la presencia de los pueblos indígenas,
y hablar y educar a instituciones, a organizaciones de derechos humanos sobre la presencia, la diversidad cultural y lingüística que hay en nuestros países. Porque no podemos seguir reproduciendo esta idea de que, por ejemplo, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, que los países representan una identidad en general, ¿verdad? No podemos decir en Guatemala todos son ladinos o todos son mestizos, porque no es el caso. Lo mismo va en El Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador ha tenido, el gobierno de El Salvador ha hecho muy estrictamente las campañas de erradicar a los pueblos indígenas. Ya no se hablan sobre los pueblos nahuapipil, los pueblos mayas, porque ya no los reconocen, ya no los quieren reconocer. En México, por ejemplo, pues está esta identidad que dicen todos somos mexicanos, está esta idea racista del papá de la educación en México, que es José Vasconcelos, que habla sobre la raza cósmica, la raza de oro, la raza de bronce, que todos somos mestizos, cuando en verdad no lo somos, ¿verdad? Entonces, en este proceso nosotros tratamos de crear un espacio dentro de este país para hablar sobre quiénes somos, para que la gente y los pueblos, las organizaciones, vean la importancia de reconocer a una persona como tal. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque al reconocer a una comunidad como tal, estamos reconociendo que vienen con diferentes necesidades. Una de las necesidades más importantes, por ejemplo, el idioma, ¿verdad? Reconocer que mi comunidad es mixteca, es abrir espacios para proveer servicios básicos como comida, servicios sociales, techo, trabajo en los idiomas que mejor entendemos. Porque también reconocer que en la misma Constitución de Estados Unidos dice que todos tenemos derecho a un debido proceso en el idioma que mejor entendamos, porque inglés no es el idioma oficial de este país, ¿verdad? Hay muchos idiomas. Entonces, pues nosotros hemos estado acompañando y creando este proyecto de Cielo bajo el liderazgo de mujeres indígenas para hablar sobre estos temas. Es por eso que nosotros estamos creando pues el único espacio en el país para crear y capacitar intérpretes en idiomas indígenas de manera profesional, ¿verdad? Tal vez no certificados porque no hay un sistema de certificación, pero prepararlos y capacitarlos de la manera más profesional que se pueda para que podamos nosotros proveer servicios como cualquier otra agencia, como cualquier otra organización que provee servicios a la gente en diferentes idiomas. Entonces, al hacer eso, pues también abrimos la oportunidad de que organizaciones, personas y pueblos entiendan la diversidad cultural y lingüística para proveer servicios a las comunidades que tienen. Me imagino que ustedes como organización también han encontrado que no todas las personas a los que se les prestan servicios hablan español, ¿verdad? Entonces hay como siempre esa importancia de que si la persona no habla español o si no puede articular un pensamiento, una oración en español usando el tiempo presente, por ejemplo, eso nos indica que las personas tienen el español como segundo idioma, ¿verdad? Eso es importante porque muchos dicen, bueno, el español debe de ser el primer idioma de todos, pero no. Nuestra directora ejecutiva, Odila Romero, habla español, pero el español es su tercer idioma, ¿verdad? Su primer idioma es zapoteco, el segundo fue inglés y el tercero fue español, ¿verdad? Entonces, esta idea de que todos entendemos español es errónea y es algo que nosotros esperemos que la audiencia, los que nos escuchan, quienes nos sintonizan, que comprendan que venimos de países muy diversos y es importante reconocer la diversidad lingüística y cultural. Y más que nada reconocer que no todos los pueblos indígenas somos iguales, ¿verdad? Que también hay una diversidad dentro del mundo indígena, que todos venimos con pensamientos diferentes, con maneras diferentes de interpretar el universo, de interpretar el mundo, y es importante, es algo muy rico, muy enriquecedor para este país también, porque son muchas culturas y muchos pueblos que aquí ahora están floreciendo, literalmente creciendo sus comunidades, y que es importante que todo el mundo lo comprenda y hagamos ese trabajo de entenderlo. Lo que nosotros más que nada queremos hacer es erradicar esta idea racista de quiénes son los pueblos indígenas, ¿verdad? De que no hay una idea de que
no somos educados, de que no tenemos un pensamiento propio, pero nosotros es porque es la manera en que el Estado, los medios han proyectado una imagen de los pueblos indígenas. Y nosotros queremos decir, bueno, nosotros como organización, Cielo, nosotros estamos creando problemas, soluciones a los problemas que hay y decirle a la gente de que no necesitamos a alguien que hable por nosotros, sino que somos nosotros mismos los que podemos hablar por nosotros, por nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de trabajo que está haciendo Cielo, más allá de los servicios de interpretación, como menciona Aurora, pues los trabajos de sensibilidad cultural, que son muy importantes. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es un poco relacionado con lo que nos estabas hablando acerca de lo que enfrentan las comunidades indígenas aquí. Me gustaría que nos comentaras un poquito cuáles son algunas de las dificultades que enfrentan. Perdón, voy a volver a replantear la pregunta. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con lo que nos acabas de decir. ¿Piensas tú que las comunidades indígenas enfrentan mayores obstáculos y dificultades aquí en comparación con su país de origen? ¿O cuál es la realidad de ellos en su país de origen? Esta es una pregunta muy interesante. Can you repeat that also in English? Thank you. So the question that she had is basically, do indigenous communities suffer more obstacles or have more obstacles in the country of what I guess the society thinks their origin, basically their origin country, or here in the States? Bueno, creo que no podemos decir que en un lugar sufrimos más y en otro lugar sufrimos menos, o que hay más obstáculos, pero vamos a dar un ejemplo de lo que hemos visto, porque también nosotros no hablamos por toda la comunidad indígena, ¿verdad? Nosotros hablamos desde nuestro posicionamiento, desde donde estamos como organización y las comunidades con las que trabajamos. Sin embargo, no representamos a toda la población indígena porque es diversa. Solamente para dar un poco de contexto, en México existen 68 naciones indígenas. Son 68 pueblos indígenas con sus propios idiomas. La manera en que se los estructuran los idiomas, podríamos decir que en México existen 364 idiomas diferentes, porque eso incluye las variantes lingüísticas de cada idioma. En Guatemala, por ejemplo, existen 22 idiomas mayas, más el Xinca y el garífuna. Eso quiere decir que se hablan 24 idiomas aparte del español. En México se hablan 68 idiomas aparte del español. Cuando nosotros hablamos sobre México y Centroamérica y Sudamérica, muchas veces la conversación del racismo no existe, ¿verdad? En México dicen que a uno lo discriminan porque es pobre, que no hay racismo, ¿verdad? Y eso es algo muy controversial porque nosotros, como yo crecí en México, yo nací en México, en carne propia me tocó vivir el racismo, pero la gente decía, a ti te discriminan porque tú eres pobre, no porque eres indígena, ¿verdad? Pero curiosamente los pobres son los indígenas, ¿verdad? Entonces, y no curiosamente, sistemáticamente, es un sistema que fue construido para que las comunidades vivan en áreas sin recursos, aunque vivimos sobre muchos recursos naturales, pero no hay una economía no hay recursos que nos ayudan que apoyan a las comunidades, es por eso que debemos de emigrar. En México enfrentamos mucho racismo y la gente nos hace ver claro que somos diferentes, que somos los otros, que le dicen. En Estados Unidos nos enfrentamos a los mismos obstáculos porque los mismos migrantes en México llegan a Estados Unidos con o sea, cuando uno migra, no deja las ideas racistas o los pensamientos racistas en su país, migran con ellos, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal uno dice, bueno, si vas a migrar, migra con otro pensamiento diferente, pero no es así. Entonces, aquí en Estados Unidos nos hemos encontrado de que no solamente son los mexicanos, sino que son todos
las personas de la comunidad latina que vienen con esas ideas ya desde quiénes son los pueblos indígenas. Y nos han hecho comentarios muy feos. Ahora podemos hablar sobre las recientes grabaciones que salieron desde el Consejo de Los Ángeles, donde los concejales de la ciudad se expresaron de una manera tan tranquila sobre las comunidades negras, sobre las comunidades indígenas, que fue esa tranquilidad nos da a entender que el problema es muy grave, porque lo dijeron con tanta calma o sea, que ya está interno, ¿verdad? Que el racismo ha penetrado hasta lo más profundo de su ser. Entonces, el racismo se mira en se mira en diferentes formas. Sí, en México, estoy hablando nomás de la perspectiva de México, se implementaron campañas para erradicar a las comunidades indígenas y que ahora estamos viendo las consecuencias porque ahora nos están despojando de nuestros territorios. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto de nación para construir el mal llamado Tren Maya, que va literalmente a dividir todo el territorio maya, este tren, y que ahora pues está despojando a las comunidades de sus tierras. O sea, eso es un racismo estructural que está empujando a las comunidades fuera de sus territorios. Curiosamente, o sea, ¿por qué no hicieron este tren en la Roma, en lugares ricos, en Los Pinos? O sea, literalmente lo van a construir en territorio indígena con el motivo único de impulsar el turismo en estas regiones o en estos sitios sagrados. Pues, ahora como organización, ahorita estamos recibiendo los primeros casos de personas que están saliendo de esos territorios porque se está construyendo el Tren Maya, que va pues obviamente con un proyecto de nación y que va con el ejército, la Guardia Nacional, a despojar comunidades, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando nosotros venimos aquí hablando nuestros propios idiomas, especialmente esto lo vimos cuando estuvo Donald Trump, que públicamente él atacó a la comunidad mexicana, a la comunidad latina. Entonces, en ese nosotros vimos que las personas que estaban siendo blanco de este discurso racista estaban convirtiéndose era como una olimpiada de quién sufría más. Esas personas que estaban siendo atacadas hacían las mismas prácticas con las comunidades indígenas, ¿verdad? Pero con el discurso de que no, aquí todos estamos sufriendo, todos estamos siendo atacados, pero en ese mismo instante no dejaban que nuestras voces sean escuchadas para hablar sobre racismo. Entonces, el opresor se vuelve opresor, el oprimido se vuelve opresor en ese sentido, ¿no? Como lo dicen los académicos teóricos. Entonces nos enfrentamos con diferentes maneras digamos, diferentes racismos. Un racismo en México que es prácticamente invisible porque la comunidad no quiere hablar sobre el racismo. Y aquí que es una conversación que se habla mucho, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos se habla mucho sobre racismo, pero que son diferentes prácticas, tanto políticas como estructurales, que no nos dejan a nosotros pues ser quienes somos o identificarnos de la manera que somos. Y todo va desde las personas, la clase trabajadora, hasta la clase política. Solamente que en la clase política el racismo es sistemático y ellos pues usan el poder de la ley para implementar leyes racistas que después nos impactan a nosotros. Y en la clase trabajadora, pues esas leyes y esos comentarios que se hacen arriba, pues se reproducen en la comunidad. Lo que nosotros queremos es, pues nosotros trabajamos siempre con los de abajo, con la clase trabajadora, para tratar de crear puentes sobre esas fronteras del racismo, ¿no? Entonces, y bueno, se puede medir de diferentes maneras. En hablar, Aurora, take it from here. Thank you, Luis. I just want to say, whether it's here or whether I'm back home, I'm Getkono, I'm Akateko, I'm Kamhobal. But the minute I step outside of my town in Guatemala, I'm just another dirty Indio. Here in the US, all of a sudden I'm Latino or I'm Hispanic, which is ironic because I don't speak Spanish. And that goes along with anyone from south of the border.
is assumed to speak Spanish. And it's not a coincidence because in Guatemala, there are 22 Maya languages, not counting the variants, and Xinca and Garifuna. So there are 24 indigenous languages in Guatemala. And as Luis mentioned, in Mexico, there are 68. With the variants, there are 364. So why is it that Spanish is the only one that's recognized? That's not a coincidence. It's due to the violence during colonialism. It's due to racism, classism. And this is repeated in more than one ways in Guatemala, in Mexico, in the US. So while the experience is different in Guatemala, in Mexico, in the US, as indigenous people, as Anacateca, Ranjoval, racism is still faced. I wouldn't say more over the other. It's a different experience. And I think that both across the borders, language violence is committed against indigenous speakers every day. As we mentioned, if it's happening every day here in the US, it's happening every day across the borders. And I think that's the common experience, lived experience that we can say as indigenous people that we do face. And even as myself, who I speak English, I still experience that. And a lot of people don't like to hear when I say I experienced that a lot from the Latino community. Growing up, it was very much so, why don't you speak Spanish? Because I'm a Maya, I speak Acateco. And the next question was, but where are your parents from? And, you know, as a young child, I didn't realize my answer to that wasn't, I didn't identify with the nationality. I didn't say, oh, I'm Guatemalan. I always said, because I speak an indigenous language, I speak Acateco. And when they would hear that my family's from Guatemala, it was an instant just attack. Well, then you should speak Spanish. So even after knowing that I spoke in indigenous languages, that didn't matter, because the only valid language from Guatemala was apparently Spanish. And this was the constant experience. And I think we need to recognize that even though, you know, in Guatemala, we're seen, our existence is known, it's still not valued. And in the US, our existence isn't known, and it's erased, and it's still, you know, it's still language violence in any country that we go to, because we identify by our community, by the land that our communities are born out of. We don't identify by the nation state. And I think that's really important to recognize. Well, thank you for sharing that. Definitely. It's definitely a very strong point, because as you can tell, even here in the States, a lot of the English dominates the whole country, even though there's multiple Native Americans that had their own diverse languages, and they're still around, but you know, it's obviously the somehow the people that control everything just wants to shadow the origins of every community that doesn't speak their Victor language. But I guess we can move on to our next question, which would be, I'll say it in Spanish first, and then I'll say it in English for you. Give me 1 second. Oh, sure, yeah, go ahead. It's better that we do. They already answered this one. Yeah, but they already answered this one. So I'm just gonna do one question. Yeah, sure, yeah, sure. Sorry, I want to do. You gave us so much information and so many things. And then I think I would like to ask you, and this will be the final question. So
imagine, like, if you had a chance to redesign the system, how would you do it? Are we allowed to say it out loud? The system, I think, just to begin with, You're is more than happy to speak your mind. like if we're using our imagination, if we're saying in an ideal world, it wouldn't be there. The system was founded on racism. The system was founded on violence, on systemic violence. However, we understand that we do live in a world where this is our reality. And I think for us as diverse of like Indigenous people that live in this world and also live in different Indigenous worlds as well, I think it's important to know how we're going to hand down, you know, our truths, our existence to the next generation. Because if I refuse to recognize that these are the systems that we live in, that knowledge can end with me. That knowledge can end with my generation. So unfortunately, like, we do have to find ways to work, to partner, because ideally in a perfect world, who would want to live in a capitalistic world? I mean, wouldn't y'all want to not have to live in such just high pressure, high speed, you know, working 40+ hours a week? That's not something that I don't think anyone would say that's their dream, right? I think finding time in your community, I know we've always said, and I'm gonna repeat this, we didn't leave our homes because, for instance, I live in LA. I'm in DC right now, but in LA, my family, my parents didn't say, let's go to Hollywood, let's be movie stars. You know, they left because it was a civil war. They left because it was targeted violence, genocidal acts against Maya, Garifuna, and Xinca people. They were pushed out. They didn't leave because of the false narrative that there are better opportunities elsewhere. These better opportunities, that narrative is fed to us. That narrative doesn't hold anyone accountable. If there were no opportunity back home, then why are multinational companies profiting off of the resources on Indigenous land? So I think it's important to recognize that, you know, home is home. And I think a lot of people need to understand that, you know, we were pushed out, and ideally, like, we just want to live on our ancestral home, be with community. And I know that's not speaking for everyone, it's for all the Indigenous people, but I think to have that choice and let it actually be a choice, not something that's put onto you and that's violently put onto you and you're violently being displaced. But yeah, ideally, there wouldn't be those systems. Thank you, Aurora. Ahora te toca a ti, Luis. Creo que, bueno, esta es una pregunta muy, muy buena y para nosotros, obviamente, imaginar un futuro siempre es parte fundamental del trabajo que hacemos, porque al imaginar un futuro nosotros estamos visualizando cuál va a ser el día de mañana, o en un año, en 2 años, en 10 años, ¿verdad? Obviamente, cuando se empezó a trabajar con las comunidades indígenas, ese trabajo ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? En California se han estado creando organizaciones que han tenido una visión para el futuro. Ahora, a mí me gustaría imaginar un mundo donde no haya un sistema capitalista que mate a la madre tierra, ¿verdad? Ese sistema capitalista, más de que sí destroza y despoja a nuestros cuerpos, está terminando con la madre tierra, ¿verdad? Estos proyectos extractivistas que se están impulsando, tanto las pipas que con los acueductos, los gasoductos, que están terminando con los acueductos de los pueblos, con el agua, contaminando nuestras propias aguas, nuestros bosques, nuestras selvas.
nuestros recursos naturales, pues es algo que este proyecto capitalista no tuvo. O sea que cuando se sentaron, yo me imagino que cuando los capitalistas se reunieron para pensar en el futuro, ellos pensaban en destrucción, ¿verdad? Porque no estaban visualizando que en un futuro todos tomamos agua, todos respiramos el mismo aire, todos comemos de la madre tierra. Entonces, yo creo que un sistema, yo no, creo que es imposible en estos momentos visualizar un mundo sin los estados-nación, pero creo que sí es posible visualizar un mundo sin capitalismo. Y eso es algo que nosotros quisiéramos, bueno, desde mi punto de vista, que es algo que sería bueno imaginar y poder hacerlo realidad. Pero también un mundo donde todos nos podamos expresar en el idioma que queramos, ¿verdad? No necesariamente imponer un idioma para que todo el mundo hable, sino en la pluralidad de todo del mundo. Nosotros queremos, sería bueno tener un mundo donde yo me pueda comunicar en el idioma que mejor quiera entender, que mejor hable y que mi comunidad se sienta con la libertad y la autonomía de, bueno, aunque tenemos esa autonomía de nosotros hablamos nuestro propio idioma, pero que el mundo reconozca esas autonomías de que nos podemos expresar de la manera y vivir de la manera que vivimos sin que a nadie le moleste, porque creo que a la gente le molesta mucho la manera en cómo vivimos, ¿verdad? Se preocupan mucho en cómo vive el resto del mundo, pero no se preocupan cómo viven ellos. La gente se enoja por la manera en que vivimos, la manera en que nos expresamos, la manera en que comemos, que si caminamos en guaraches, que si no caminamos en guaraches. En Los Ángeles caminamos en guaraches, aquí no porque hace frío, pero en Los Ángeles caminamos en guaraches, ¿verdad? Y la gente le molesta. O sea, tú vas en la calle, yo voy en la calle caminando con guaraches y la gente me va a venir a hacer un comentario malo. ¿Por qué caminas con guaraches? Eso se ve mal, nos hace ver mal. A mí me gusta caminar con guaraches, ¿verdad? Entonces, esa autonomía, ¿verdad? De que yo tengo mi propia autonomía, me gustaría que la respetaran, ¿verdad? En un mundo donde no haya capitalismo y donde podamos convivir de una manera en armonía con uno al otro, pero también con la madre tierra, ¿verdad? Porque al final del día, si no hacemos el trabajo de cuidar a la madre tierra ahorita, yo imagino que en 10 años vamos a estar todos, mucha gente vamos a estar arrepentidos de no haber cuidado o protegido a la madre tierra, porque van a haber paisajes que nunca más los van a volver a ver, ¿verdad? No sé, Selene, ¿hace cuánto tiempo fuiste a Puebla o tu familia cuándo dejó Puebla? Pero seguro con los megaproyectos que se están impulsando en varias regiones, este paisaje que se imaginaron muchos migrantes antes de salir de su casa ya no va a existir, ¿verdad? Ya no va a existir de la manera como estaba. Entonces, y es porque, no sé, ya llegó Walmart, ya llegó un sistema capitalista que quiere explotar los recursos naturales para el uso y consumo de los capitalistas, para la fabricación de Tesla, la fabricación de nuevas tecnologías que en vez de ayudarnos a proteger a la madre tierra la están contaminando más. Los animalitos que crecimos viendo. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo crecí en Tijuana, Baja California. Yo crecí en la frontera y yo quería ser biólogo marino porque yo quería proteger al maniquí, a un animalito que solamente se ve en la península de Baja California, que bueno, ahorita no sé si ya se extinguió, pero en aquel entonces estaba en peligro de extinción. Y o sea, yo decía, cuando yo tenga hijos o cuando yo tenga nietos, nunca van a volver a ver ese animalito porque lo van a terminar de matar, ¿verdad? Y es por eso que yo quería más que nada proteger al mar y limpiar al mar. Pero ese tipo o sea, nosotros no imaginamos algo que no es complicado y que no es difícil de lograr, ¿verdad? Un sistema lejos del capitalismo y donde se respete a las personas por quienes son, su autonomía y que nos podamos expresar en los idiomas, ¿verdad? Un mundo multilingüe, multicultural, que cuando lo piensas bien es muy enriquecedor, muy, muy bonito, porque no queremos vivir en un mundo, por ejemplo, anglosajón, sin nada de sabor, sin nada de spices, ¿verdad? Yo fui al Midwest, ¿verdad? Fui al Midwest hace pronto, yo no podía entender por qué la comida no tenía sabor, no tenía ni pepper, ni sal, tenía pura mostaza y mucha mayo, entonces yo no entendía, dije, yo quiero un mundo con sabor, donde con muchos sabores, con muchos colores, no solamente un mundo lineal, donde no hay nada de sabor, donde no hay diversidad, donde no nos podemos expresar en diferentes idiomas, en diferentes pensamientos, donde sean aceptados, ¿verdad?
donde pueda caminar con guaraches sin que nadie le moleste. Entonces, ese es el mundo que a mí me gustaría ver, ¿verdad? Donde los pueblos indígenas y los pueblos negros podamos vivir sin la preocupación de que alguien nos va a atacar, ¿verdad? Y que las comunidades sean respetadas, tanto, no necesariamente tienen que ser indígenas o negros, ¿no? Comunidades latinas, musulmanes, de las islas del Pacífico, de todo el mundo, ¿verdad? Que nos podamos convivir en una manera en armonía, sin el miedo de que alguien nos va a querer atacar por el simple hecho de ser diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el mundo que a mí me gustaría vivir. Muchas gracias, Luis. Sí, perfecto. Yo también quisiera vivir así. Ha sido, el platicar con ustedes ha sido una experiencia muy conmovedora y realmente me ha abierto los ojos, ¿verdad? Me ha hecho, me ha invitado a analizar, ¿verdad? A mirar atrás en retrospectiva, ¿verdad? Cómo eran las experiencias que encontrábamos en mi país de origen, ¿verdad? En México, cuando yo era pequeña. Agradecemos su trabajo, ¿verdad? Y la lucha, ¿verdad? En la que siempre están, ¿verdad? Para proteger los derechos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Para preservar las comunidades indígenas. Do you want to say it in English? Basically, we're just, it's a privilege, honestly, to have this open dialogue with you guys, especially how you guys do such great work trying to preserve the indigenous languages and all its different communities and the diversity that belongs in it. And it's definitely, like I said again, it's a privilege. It's a wonderful thing to see. Muchas gracias, Luis y Aurora, y esperamos que puedan regresar a nuestro programa, ¿verdad? Siempre son bienvenidos. Un fuerte abrazo por parte de Carecen, ¿verdad? Y pues les deseamos que tengan un viaje seguro y ojalá puedan regresar a visitarnos aquí en las oficinas muy pronto. So basically, thank you again for everything. We always welcome you guys with open arms here at Carecen, and best of luck traveling. And if you guys are ever in town again, you're more than welcome to stop by. Mm-hmm. Yeah, we definitely will. Stopping by. We're sad we couldn't make it today because we're flying out and there was just a lot of things for us to take care of. But we're so happy we were able to speak with y'all over Zoom, and we really appreciate y'all being very welcoming and asking those important questions. You know, Luis and I love sharing the work that we do, especially when organizations and people in the organizations generally want to learn, want to listen, but also want to have those challenging conversations. So I really appreciate just like the energy y'all bring, and, you know, asking, you know, I already can tell that y'all are ready to have these conversations, have these questions that are so important to help the communities all over the US, because, you know, we can't do this alone. We can't do this work alone. So it makes us happy to be able to have these conversations with y'all. Of course, thank you. Gracias. Gracias. Cuando estén en Los Ángeles, avísenos porque pues allá vamos a comer tacos. Eso suena ahí, perfecto. Vamos a ir hay un Guatemala Night Market, donde la comunidad de los pueblos mayas. Vamos al corredor salvadoreño, no sé, hay mucha comida. Tienen una casa en Los Ángeles, entonces gracias. Cuando estén por allá visiten, y muchas gracias por el espacio. Esperemos también que las personas que nos sintonicen por ahí nos busquen en los medios sociales. Cualquier cosa que estemos ahí, estamos a la orden. Claro, y ¿puedes mencionar cuál es su sitio web? Sí, nuestro sitio web es www.mycielo.org. Nos pueden encontrar así como MyCielo en Instagram, en Twitter, en Facebook, Comunidades Indígenas en Liderazgo. Y como dijo Aurora, este trabajo no lo podemos hacer solos y solas.
Siempre es un sentimiento bonito saber de que hay organizaciones, personas dentro de las organizaciones que pues consideramos aliados en esta lucha, ¿verdad? Porque tanto ustedes aprenden de nosotros como nosotros de ustedes. Entonces, cualquier cosa siempre estamos a la orden. Ahí nos pueden encontrar en los medios sociales de Cielo, pueden encontrar también los perfiles de Aurora y míos. Gracias, gracias Perfecto, Luis. muchas gracias a los dos. Gracias. Empodérate, infórmate, Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Empezamos en Brasil, donde Lula da Silva ha sido electo presidente. Lula asumirá el cargo el 1 de enero, exactamente 20 años después de haber iniciado su primera presidencia. Pero Lula gobernará un país que ha cambiado drásticamente, con menos espacio para el crecimiento económico, menor poder presidencial y un público hiperpolarizado, según lo reporta el New York Times. Vamos a Haití, donde Associated Press reporta que los casos de cólera han aumentado significativamente. Según la OPS y la Organización Mundial de la Salud, al menos 500,000 de personas en Haití corren el riesgo de contraer la enfermedad. En El Salvador, según The Economist, el experimento del Bitcoin no está dando los resultados esperados. El valor de la criptomoneda ha caído 2/3. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele continúa con su apuesta. El 17 de noviembre, compartió por medio de su cuenta de Twitter que el gobierno comprará un Bitcoin al día, después de no haber realizado ningún tipo de inversión en casi 6 meses. En materia migratoria, tenemos 2 noticias importantes. Primero, CNN nos reporta que la política del Título 42, que permitía la expulsión de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, ha sido finalmente bloqueada por un juez federal, restableciendo el acceso para algunos solicitantes de asilo. Por otro lado, UCIS ha anunciado la extensión del estado de protección temporal, mejor conocido como TPS, hasta el 30 de junio del 2024 para los ciudadanos de Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal. Estas fueron las noticias de la semana. Mi nombre es Diego Jones. Gracias por sintonizar Radio Carecen. empodérate, infórmate. Gracias por acompañarnos en este mes de noviembre y esperamos que tengan un día de acción de gracias maravilloso al lado de su familia, de sus amigos y de su comunidad. Quiero agradecerles a todos por estar escuchándonos hoy en este día. También quiero agradecer a Luis y a Aurora. Y también quiero desearle a toda nuestra comunidad feliz festividades. Y nos vemos en la próxima.